versículos nada más del 7 al 10. Ustedes me dicen cuando estén listos. Amén. Ok, puestos en pie, dice la palabra del Señor, lo hagamos juntos. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se aclara en mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña el gusto y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Pueden tomar su lugar y vamos a escuchar la palabra del Señor a través de su siervo, nuestro pastor Raimundo. Gracias, ¿quién no le ha pasado esto? Que levante la mano al que no le ha pasado esto. A mí sí me ha pasado. A veces queremos ayudar a alguien, ¿no? Vemos que está mal en cualquier cosa, en alguna cosa. Y llegamos y le decimos, oye, amigo, ¿no? Primo, hermano, carnal. Así como tratas a tu hijo no está bien, casi lo matas. Y se enoja contigo, ¿no? Ve a corregir a los tuyos, no me quites a mí el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Pero así tenemos muchos ejemplos. Así que aquí los ancianos que escriben estos proverbios, que son sabios, porque por algo son ancianos del pueblo, que tratan de corregir toda ese libertinaje en el que vive Salomón. Salomón en algún momento se portó completamente necio. Fue así. Sabiendo lo que estaba bien, sabiendo lo que era correcto, él estaba haciendo todo lo contrario. Así que de alguna manera le tienen que atraer la atención. Y entonces escriben todos estos proverbios. Y ya después Salomón responde, ahí en Eclesiastés, yo soy el culpable de que se diga todo eso. Yo fui rey de Israel. Dice, inquirí en todo. Dice, no me abstuve de nada. De nada, ¿eh? Y eso, cuando estábamos en seminario y llegábamos a ese punto de, y no me abstuve de nada, es tremendo, tremendo. O sea, puedes hacer volar tu imaginación y todo lo que se te venga en mente y que es posible hacer, él lo hizo. Todo, bueno, malo, perverso, terrible. De hecho, si ustedes por ahí se meten a internet, se darán cuenta que incluso hablan de él, de Salomón, extrabíblicamente, y lo relacionan mucho con lo que Dios no quiere que nos relacionemos, ¿no? Con la hechicería, la brujería, los ritos y todas esas cosas. Así que de alguna manera le tienen que llamar la atención. Y cuando él se está portando necio, pues vean, ni siquiera es capaz uno de acercarse a un necio, porque vamos a salir mal. Por el contrario, utilizan estos sabios y dicen, pero corrige al sabio. ¿Por qué es sabio? Porque se deja corregir. Corrige al sabio. Claro, no es sabio en sabiduría, sino es sabio porque se deja corregir. Y cuando alguien se deja corregir, entonces aumenta su sabiduría. Increíble, ¿no? Pero eso es lo que dice aquí el salmista. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los temas que estamos viendo de pastoreando el corazón del niño? Recuerden el primer tema, porque les voy a mandar en la semana un cuestionario ya de estos 3 temas que hemos visto, ¿no? El primer tema, que tiene que ver, sí, ¿no? Con el corazón. ¿Qué dijiste tú? Escritura inspirada. No, el primer tema es llegando al corazón del niño. El segundo, las influencias que
Moldea. Y este tercero es dando dirección al niño hacia Dios. Es dirigiendo el corazón del niño hacia Dios. Y entonces el autor del libro que estamos estudiando pone un ejemplo y es un ejemplo experimentado por él. Él dice que en algún momento salió a navegar y le impresionó mucho que el barco no se moviera, no fuera dirigido por la brisa, el viento. Uno dice, ¿cómo entonces quién lo mueve? No, sí, claro, el viento lo mueve, pero no era dirigido por el viento. El viento lo movía, sí, pero no lo dirigía el viento. Entonces, ¿quién lo dirigía? No, en este caso el barco llevaba una vela. Era de esos barquitos de vela, no de motor. Entonces es increíble, ¿no? El navegador, el capitán, el conductor de ese barquito, pues tiene conocimiento de cómo agarrar el viento para poder dirigir el barco. Bueno, recuerden el estudio pasado. Dijimos que hay circunstancias que van moldeando nuestra vida, nuestro carácter. Entonces, basta poner atención cómo hablamos, cómo caminamos, cómo vestimos, qué hacemos, para poder indagar un poquito en qué es lo que hay atrás de nosotros. Pero también eso no es absoluto. ¿Por qué? Porque entonces cualquier padre puede decir, mira, entonces voy a meter a mi hijo a una escuela cristiana, donde al empezar las clases oren a Dios, y que su primer clase sea la Biblia, y ya entonces todas las demás clases. Y que sus maestros sean cristianos, por supuesto. Y entonces uno piensa que teniendo esas influencias nuestros hijos, van a salir unos hijos como angelitos. Ok, también cuidamos en la casa. Le damos el mejor ejemplo, no los dejamos ver tele, ni celular, porque pues, malas influencias, no los dejamos tener amiguitos, ni salir no, bien cuidados, porque creemos que eso va a hacer de nuestros hijos unos angelitos. Pero no es así, porque todo ser humano tendemos a interpretar lo que experimentamos. Tenemos una inclinación, pues. Es decir, somos religiosos. Y ese término es nuevo para ti. Y que es importante porque lo vamos a estar tocando constantemente. El ser humano es religioso. Está inclinado a algo. ¿Qué es religión? No es otra cosa más que anclarse a algo, religarse a algo. Y está bien comprobado, incluso por aquellos que nunca han leído la Biblia. El ser humano, cuando pierde esa religiosidad, entonces busca matarse. Y lo logran, se suicidan, se quitan la vida. ¿Qué es esa religiosidad? Es decir, cuando dejan de creer en algo o en alguien. Dios nos hizo religiosos para creer en algo, en Él. El pecado nos ha hecho idólatras. No dejamos de ser religiosos, pero ahora adoramos a quien a nosotros nos satisfaga. Hacemos ídolos a nuestra imagen. Ya lo hemos visto en la Biblia. El leñador sube al monte, agarra un tronco, llega a su casa, parte el tronco con un pedazo, lo mete al horno para hacer panes y comer. Y con el otro tronco fabrica su ídolo. ¿Qué es el ídolo?
es el mismo. Él cree en él mismo y entonces lo plasma y dice, este es mi ídolo, este es mi Dios. O sea, así somos. Cuando el ser humano pierde esa religiosidad, entonces pierde su sentido a la vida. Así que los niños son religiosos también. Ellos van a interpretar lo que ven. O sea, el aire les va a golpear, como los barquitos. El aire les va a golpear, se les va a venir encima. Y el niño se va a mover en razón a su religiosidad, a sus pensamientos, así de pequeños como son, sus inclinaciones. Por eso no es una garantía el que nosotros les pongamos a los niños una experiencia totalmente espiritual y positiva para garantizar que eso va a dar un niño angelito. No es así. El niño tiende a ser arrastrado por el viento. ¿Sí? ¿Está claro ahí, Julio? El niño suele ser arrastrado por el viento, por sus emociones. Por sus emociones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Tenemos que dirigirlo. Tenemos que dirigir sus experiencias. Tenemos que dirigir sus pensamientos. Así que vamos a entrar ya a este asunto, ¿no? ¿Qué dice este proverbio? Ya lo analizamos. Dice, si enseñas, si corriges al sabio, ¿será qué? Más sabio. Enseña al justo y aumentará ¿qué? Su saber. Y eso es lo que esperamos de nuestros hijos. Hacer de nuestros hijos unos sabios y de conocimiento. El versículo el versículo 10 nos ayuda a ver qué es lo que finalmente determina las respuestas de un niño, como escarnecedor o como sabio. ¿Qué dice el 10? ¿Alguien lo tiene? El temor de Jehová Ahí es está. el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es lo que va a determinar si el niño es necio o es sabio. Entonces, fíjense, el primer consejo que aquí tenemos para nuestros hijos es enseñarles a temer a Jehová. Ojo, el temor, no estamos hablando del temor del hombre caído, ¿no? Que ya no tarda en llegar papá y mejor me voy a dormir temprano, no vaya a ser que me vaya a hacer repetir la tarea, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí, ya va a llegar papá. Ese es un temor, miedo. El temor que habla aquí es respeto. Respeto. O sea, respeta a Dios. Toma en cuenta a Dios en todo lo que hagas, hables o decidas. Eso es lo que nuestros hijos deben de aprender primero. Que para todo y en todo primero es Dios. Debemos de enseñarlos a respetar, amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. En Deuteronomio, capítulo ¿qué? 6, del 1 al 9, donde Dios nos instruye, nos insta, nos dice que debemos de enseñar, instar, ¿no? La ley de Dios. Amén. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de orientar el corazón hacia Dios. Y ojo, insistimos, no al niño, sino su corazón. Porque el corazón es la vela. Esa tiene que estar bien alineada hacia Dios. Para que cualquier viento que venga, y como venga, él pueda dirigirse
hacia Dios, ¿sí? Y nosotros somos, ¿qué creen? El ejemplo. El ejemplo. Mi amor, me corrieron. Ay, pues no te preocupes, ¿no? O llega bien tomado porque lo corrieron. En lugar de ir a Dios. Ahí está el ejemplo. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, 18 y 19? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, o Dios se lo manifestó. Toda la gente tiene la clara revelación de la verdad, pero la gente impía omite la verdad. Ellos rechazan el reconocimiento y sometimiento a las cosas de Dios. ¿Quiénes? Los impíos, los que con injusticia detienen y rechazan, más bien rechazan, ¿no? Detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Así que, hermanos amados, nosotros tenemos como padres la responsabilidad ¿de qué? De dirigir los pensamientos, de dirigir las emociones incluso, las emociones. Mamá, tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo, hija? Es que ya empezó a llover, se va a ir la luz, me da miedo. ¿Qué tengo que decir? No te preocupes, hija, aquí estoy yo. ¿Sí? No te preocupes, Dios está con nosotros. Siempre el corazón dirigido hacia. ¿Por qué, hermanos? Porque deben ellos de elegir. Miren, retomando el tema del corazón religioso, si todos son religiosos y el hombre está caído, su religiosidad entonces está inclinada ¿hacia qué? Hacia lo malo. El hombre está inclinado hacia lo malo. ¿Por qué el niño desde pequeñito roba las cosas? Y miente. ¿Quién le enseñó a mentir? Casi que como Dios a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Mi mamá. ¿Sí? Es naturalidad. ¿Mandé? Es natural de los hombres caídos, de los que no tienen a Dios. Y todos los hombres están caídos desde Adán. ¿Sale? Dice la Biblia que de Adán heredamos el pecado y la inclinación hacia él. En los Salmos dice que no hay justo ni aun uno. En Romanos también lo repite, Hebreos también lo habla. Dice que nosotros somos perversos, estamos totalmente depravados e inclinados al pecado. Así que el hombre peca porque es pecador, porque nació siendo pecador. Esa es la verdad. Y es una verdad que no debemos de olvidar. ¿De quién? De nuestros hijos. Por ahí alguien decía, ¿acaso ignoran que todos los niños se van al cielo porque son inocentes? Uno respondería, espérate, el ignorante eres tú porque los niños no son inocentes. Job dice, en pecado me concibió mi madre. Más es el salmo, ¿no? Es el salmista, creo en el Salmo 51. Algo así. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Es David. Ahí está. 58:3 del Salmo dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Salmo 51:5. Ahí está. He aquí en maldad he sido
formado. O sea, en pecado me concibió mi madre. Y viendo desde el vientre y viviendo desde el vientre he pecado. Así que la Biblia, aquí en estos dos salmos, Salmo 58:3 y Salmo 51:5, nos hablan de que los niños son pecadores y están inclinados al, hermano Alfredo, al pecado, al pecado. Imagínense, hermanos, hay un niño que cuando era pequeño, hermanos, le pegaba a sus hermanitos. Cuando llegó a la primaria, al kinder, le pegaba a sus compañeritos. Cuando le daban de comer, a él era fácil, agarraba y si no le gustaba la comida, la aventaba. ¿Y saben lo que decían sus papás? Ay, mi hijito está chiquito, está aprendiendo, es inmaduro. Claro, no lo corregían porque el niño está creciendo y es inmaduro. ¿Qué creen que va a acabar siendo ese niño? ¿Puede? Un golpeador, irrespetuoso. ¿Por qué? Porque su mamá y su papá no se dieron cuenta que él no era inocente, que no lo hacía nada más porque fuera inmaduro. Claro que era inmaduro, pero estaba inclinado al pecado. Y si tú no sabes, y yo no sé, que nuestros hijos están también inclinados al pecado, entonces cometemos errores, porque justificamos sus maldades, pensando que son niños y que no pasa nada, ¿no? Que no trasciende, pero ¿qué creen? Sí trasciende. Yo lo he visto. Había un niñito que dio un manotazo y yo dije, no, pero riéndome. ¿Y saben qué hizo? Lo volvió a dar. Y yo le dije, no, hijo, no está bien, riéndome. Y lo volvió a dar y él se reía. Me estaba midiendo, ¿no? Hasta que me puse serio y dije, eso no se hace, no está bien. Y entonces se me quedó así. Se quedó, no entendió porque está chiquito, pero sí entendió. O sea, no entendió a lo mejor como nosotros los adultos entendemos las cosas, pero sí se dio cuenta o sea, fue dirigido, pues, se dio cuenta que eso no se debe de hacer. Entonces, los niños miden a los padres también, de verdad que lo hacen. Hay hogares, hermanos, ¿qué creen? Hay hogares dirigidos por los hijos, por los niños, de verdad. Y dicen, yo no voy a esa iglesia porque a mi hija no le gusta. O yo no voy a la iglesia porque a mi hija no le gusta. Nosotros no comemos eso porque el niño no come eso, de veras. Porque el niño está creciendo, pobrecito, está chiquito. No lo queremos traumar. No lo queremos traumar. Déjalo ser. Va a experimentar y se va a dar cuenta que lo que está haciendo está mal. ¿Qué creen? Nunca se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. ¿Por qué? Porque dice David que el corazón del niño está inclinado al pecado. Y desde que nació aprendió a mentir. Qué tremendo, ¿no? O yo nada más me sorprendo de esto. Así que, mis amados hermanos, no hay tal neutralidad en los niños. Su corazón no es neutral. Así que mientras nosotros no les demos otra opción, él va a seguir caminando por el mismo camino. Un camino de pecado, un camino ancho, donde todos andan porque es espacioso y todos caben. Pero su final es la muerte. Y véanlo, hermanos. Véanlo, nosotros los que ya somos adultos, recordemos a nuestros amigos, hermanos, compañeros, etcétera, etcétera, que desde niños fueron consentidos. Yo sí me acuerdo de algunos en la primaria que eran bien consentidos, le compraban todo, iba a natación, iba a inglés, iba a karate, se metió a un club de fútbol. No, hombre, es más, hasta le gritaba a la mamá, de veras. Y el papá le decía,
Es hombrecito, mi amor, pues cómo no va a salir así. Un día casi golpea a su padre. Y su mamá murió antes, y qué bueno porque ya no vio eso. Vendió toda la herencia que era para él, la vendió. Acabó con todo. Y ahora no tiene absolutamente nada. Su papá pues ya no se da cuenta porque está enfermo, su mamá ya no vive. Pero si su papá se diera cuenta y su mamá viviera, le dirían en su cara, qué mal, qué daño te hice, hijo. Y es que la Biblia dice que el hijo consentido avergüenza a su madre. Tenemos que corregir a nuestros hijos, pero no de afuera hacia adentro. O sea, no con manazos, es de adentro hacia afuera. Tú eres así porque eres egoísta. Tú no le prestas ese juguete a tu hijo, a tu hermano, porque eres egoísta. Tu corazón es egoísta. Y la Biblia habla al respecto. Y Dios no ama a los egoístas. Y tú eres un hijo de Dios. Ahí es enfatizar eso. Tú eres hijo de Dios. Y este es el camino que tienes que elegir. Tenemos que enseñarle otro camino, porque ¿cuándo va a elegir el camino de Dios? Si no se lo enseñamos. ¿Sí o no? Podemos ponerle las mejores experiencias, podemos privarlo de experiencias malas, pero si no los llevamos a Dios, eso va a ser ficticio. En nuestra cara se va a portar así, sin romper un solo plato y sin poder matar una sola mosca. Pero ¿qué tal en la escuela? En la calle, en el barrio. De tal manera que cuando llegan y dicen, oiga, don Ray, su hijo golpeó allá a patadas a fulanito. Yo digo, no levante falsos a mi hijo, porque mi hijo es un santo. Le he enseñado principios y además es cristiano. Se sabe todos los libros de la Biblia y se sabe 20 salmos de memoria. Es más, ya hasta pasó a confesar, ya toma Santa Cena. Y al ratito la llamada, ¿no? ¿Usted es el papá de fulanito? Sí, a sus órdenes. Ah, pues venga, porque lo tenemos detenido aquí. ¿Pero por qué? Porque no solo golpeó, le quitó la vida. Es que no corregimos su corazón, nunca nos preocupamos por llevarlo a Cristo, por agarrarlo de la mano y decirle, ven, vamos a leer la Biblia y vamos a orar. Yo le aplaudo a Lluvia eso, ¿no? Y no es por alardear, de verdad, no. A mí yo me gozo porque lo hace, ¿no? De verdad. Tanto papá y mamá lo tenemos que hacer. Eso es guiar el corazón del hijo a Dios. ¿O cómo ven ustedes? Eso es más y mejor que un consejo de experiencia personal. Cristo es mejor que todo. Bueno, ¿a quién va a adorar el niño? ¿A quién va a adorar el niño? El niño está aprendiendo. ¿A quién va a adorar el niño? A quien tú le enseñes a adorar. A quien tú le enseñes a adorar. Y se adora no solamente con las palabras, se adora, se enseña con el ejemplo. No solamente se enseña a adorar con las palabras, se enseña a adorar con el ejemplo. Lo que les decía al principio del culto, hermanos. La forma en la que nosotros nos proyectamos a los demás aprenden, piensan que lo que nosotros hacemos porque somos su ejemplo es correcto. Fíjense qué tan responsabilidad hay en nosotros. Los padres no podemos decir no somos responsables de nuestros hijos. Primeramente porque la esposa lo tuvo en el vientre. Y segunda, porque nosotros
los criamos, somos responsables de ellos. De ahí el texto que dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo, no se aparte de él. ¿Y qué creen? Es una verdad. Es una verdad. Enséñale al niño a tomar, a mentir y a robar. ¿Y qué creen? Cuando sea grande, eso va a ser. Enséñale al niño a amar a Dios, a respetar a Dios. Y toda su vida va a estar bien cuadrada. Va a tener luchas, sí. Porque el viento sopla, ¿no? Del norte al sur, del sur al norte, del este al oeste. El viento no tiene regla. Él sopla. Si el niño no sabe controlar su vela, puede ser arrastrado por cualquier corriente de aire. ¿Eso queremos nosotros como padres? ¿Verdad que no? Yo no quiero. Ahorita nos preocupamos por enseñarle principios a nuestros hijos, pero si nosotros no llegamos a su corazón, esos principios se los van a cambiar allá afuera. ¿Por qué? Porque no llegamos, ¿a dónde? No llegamos a la raíz del problema, hermano Alfredo. No llegamos a la raíz del problema. Así que, mis amados hermanos, las implicaciones de la crianza a nuestros hijos. Veamos Proverbios 4:23. ¿La vida de dónde fluye, hermanos? ¿De dónde fluye la vida? Proverbios 4. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De dónde? Corazón. Del corazón. ¿Se dan cuenta cómo nos hemos equivocado? Cuidamos de lo que habla y de lo que hace. Chamaco, deja la pelota. No digas esas malas palabras. Lávate con sosa esa boca. ¿Sí o no? Y el papá es bien lépero. ¿Qué tenemos que corregir? El corazón. El corazón. Primeramente el nuestro. El nuestro. Y luego ir al corazón del hijo. Y moldearlo. ¿Llevarlo a dónde? Llevarlo a Cristo. Miren, todo padre desea y anhela, o díganme lo contrario, no lo sé, que su hijo sea una persona de bien, que tenga una profesión, que sea ante la sociedad útil y que tenga una hermosa y preciosa familia y que le vaya bien, ¿sí o no? Pero eso, sin Dios, no va a llenar su corazón. Porque el único que puede llenar el corazón del ser humano es Dios. Lo único que va a pasar es que el niño al ser educado así va a querer más y más y más. Y si logra todo eso, se va a creer Dios. Arrogante. Yo lo hice, yo lo logré. Y eso mismo va a exigir a los demás. Y peor a sus hijos, porque lo mismo le va a exigir a los hijos. Y es una cadena interminable. Así que, ¿qué, hermanos? Tenemos que cuidar el corazón ¿de quién? De nosotros, ¿sí? Así que la tarea conlleva la crianza de nuestros hijos. No es nada más proveerles de buenas experiencias y de darles lo que necesitan, sino es de criarlos. Como en un árbol, hermano. No sé quién de por aquí conoce estos bonsáis. El bonsái no está así, nada más. No es un árbol que lo plantan y ya y que crezca como quiera, ¿o sí? No, hay que crezca, ¿no? Ya luego lo corregimos, ¿no? Desde que es pequeño,
se le pone unas varillas y esas varillitas las van moviendo dependiendo de cómo el experto en eso quiere que tenga la forma el bonsái. Eso es crianza, pues. Eso es crianza. ¿Cómo quieres que tus hijos sean en el futuro? Te corresponde a ti. Y lo que tienes que hacer es llevar a tu hijo ¿a dónde? A Dios, a Cristo. Amén. Amén. La importancia, hermanos, de orientarlo hacia Dios es porque su corazón siempre va a estar orientado ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Así que, en resumen, mis amados hermanos, el asunto se resume en dos cosas. Primera, las influencias que moldean nuestro corazón, nuestra vida. Y dos, la orientación que nosotros le damos a esas experiencias. Ahí terminamos con esto. Y continuamos la siguiente semana porque vamos a hablar acerca de, por ejemplo, ¿qué significa para los padres funcionar como agentes de Dios? Los padres frente a los hijos son agentes de Dios. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál es la naturaleza de su tarea? ¿Sale? ¿De quién? Del padre. ¿Cuál es la función de la disciplina y la corrección? Vamos a hablar un poquito de, ¿es bueno darle sus varazos a nuestros hijos? Los que crean que sí, tráiganse su regla que tienen ahí en casa, que dice la regla de la corrección. Tráigansela porque vamos a hacer una dinámica con ella. Y los que no la tengan, no la hagan. No es así. Hay que corregir no de afuera hacia adentro. Es de adentro. Un golpe nada más hace más fuerte a nuestros hijos. O los hace más inseguros. Hay que ir al corazón. Amén. No quiero terminar, hermanos, sin decirte lo siguiente. Considérate ahora a ti como adulto. ¿Cómo te moldearon? ¿O cómo nos moldearon? ¿Cómo nos dirigieron? ¿Cómo nos orientaron? Y nos vamos a dar cuenta que hizo falta. No llegaron aquí, siempre fue afuera. No repitamos lo mismo. Tenemos que romper ese patrón. ¿Sale? Si tu corazón está dolido por la forma en la que te educaron, sánalo. O más bien dile al Señor, sáname. Y reconoce que tus papás no tenían este conocimiento, no lo sabían. Ellos nos educaron lo mejor posible, según el criterio de ellos. Y véanse, porque al final no son personas de mal. Como sea, ellos intentaron. Se equivocaron, sí. Pero nosotros les llevamos ventaja. No hay que desperdiciar. Vamos a orar. Padre, gracias por los papás que nos diste, Señor. Gracias por el papá. Gracias por la mamá. Y sobre todo, gracias porque tú no nos dejaste en sus manos. Un momento elegido por ti, tú nos rescataste y nos trajiste a ti, a tu redil. Nos adoptaste, nos hiciste tus hijos y tú te has llamado nuestro Padre. Gracias por no abandonarnos ni dejarnos huérfanos. Gracias. Sana nuestro corazón. Ayúdanos a perdonar. Sana, Señor, para poder entonces actuar con un corazón sanado,
con un corazón redimido, con un corazón dirigido hacia ti. Y enséñanos a dirigir a nuestros hijos. Enséñanos, Señor, porque no lo sabemos hacer. Enséñanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos muchas gracias por tu hermoso consejo. Amén.